Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de tercer grado de secundaria a una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética de tercer grado. Soy Nadia Jiménez y esta es una sesión más de Aprende en Casa. Hoy podremos hablar sobre las leyes que soportan la rendición de cuentas. Es un gusto compartir con ustedes. En esta ocasión nos acompañará el maestro Isidro Navarro, compartiendo sobre el tema. También nos estarán acompañando de forma remota las maestras Andrea Cristina Cajigas Heredia y Santa Alejandra Santa Cruz Bracamontes, del hermoso estado de Sonora. Lugar maravilloso en el que se encuentra Navojoa, el lugar de los nopales o las tunas. Navojoa se encuentra en el Valle de Mayo, entre las montañas y el Mar de Cortés. Agradezco la presentación, Nadia. Es un gusto estar de nuevo con las y los adolescentes en esta sesión. Recuerden que es importante mantener los hábitos de higiene, como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, practicar el estornudo de etiqueta, mantener la sana distancia, así como usar cubrebocas para evitar contagios y permanecer en casa el mayor tiempo posible. Como ustedes saben, las y los ciudadanos tenemos la responsabilidad de conocer la información necesaria y objetiva para valorar el desempeño de las autoridades y de esta manera aceptar o rechazar la labor de las y los servidores públicos. Recordemos que el acceso a la información es un derecho que debemos ejercer para el buen funcionamiento de la democracia en México. Esto solo será posible cuando el gobierno y las instituciones del Estado practiquen de manera permanente la rendición de cuentas, pues es una obligación que representantes populares e instituciones deben atender. De otro modo, se afecta la democracia y se pone en riesgo los derechos de las personas. Además de saber que tenemos estos derechos y que las autoridades tienen esas responsabilidades, es necesario que podamos comprender los fundamentos jurídicos de la rendición de cuentas. Claro, maestro. Es un tema muy interesante y de suma importancia para la vida democrática de nuestro país. Es importante que las y los estudiantes puedan reflexionar sobre estos temas, pues influyen de manera directa en sus vidas. Por tal motivo, les invitamos a que se pongan cómodas y cómodos y presten mucha atención a las actividades e información que les presentaremos. Tengan a la mano su libro de texto, lápiz o bolígrafo y su cuaderno para que anoten las ideas principales, las preguntas y reflexiones que surjan en esta sesión. A las alumnas y alumnos con discapacidad visual les pedimos que también preparen sus materiales: hojas Leyer, punzón y regleta. Ahora sí, ¿listas y listos? ¡Comenzamos! Sabemos que las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a ser informados acerca de los asuntos públicos, a conocer con detalle en qué se gasta el dinero de sus contribuciones y a contar con datos claros y suficientes para evaluar el desempeño de los servidores públicos. Pero, ¿por qué debe ser así? En realidad, aunque desde hace más de 2 siglos se ha mencionado que los gobernantes deben su poder y posición a las y los ciudadanos, por lo que tienen la responsabilidad de buscar el bienestar general, durante mucho tiempo, ser gobernante era la única forma de conocer cuánto y cómo se gastaban los recursos públicos. Aún hay situaciones en las que las personas tienen poco acceso a esta información. En México, como en otras naciones, los valores democráticos comenzaron a asumirse hace algunas décadas. Un efecto de asumir los valores democráticos es fortalecer la rendición de cuentas por parte de las y los gobernantes. Así que la rendición de cuentas fortalece la democracia. Ahora, si recuerdan un poco sobre la historia del país, desde el siglo XVI hemos pasado por varias formas de organización. Durante casi 3 siglos, el territorio de la Nueva España fue una colonia. Después,
como un país independiente, hemos pasado por diferentes formas de organización. En varios momentos de nuestra historia nacional hemos tenido gobiernos autoritarios, aunque la búsqueda de un país democrático e igualitario tiene al menos 2 siglos. Sin embargo, en varios momentos han existido instancias que vigilaban la administración de los ingresos del gobierno. Por ejemplo, en 1524 existía el Tribunal de Cuentas. En la Constitución de Cádiz de 1812, esta función se reconoce a las diputaciones. En 1839, el Supremo Poder Conservador establece que corresponde al Congreso Nacional examinar la cuenta general de inversión. En 1843 se establece que la Cámara de Diputados se encargará de vigilar por medio de la Comisión Inspectora el desempeño de la Contaduría de Hacienda. A partir de 1917, el Congreso mantiene la función de fiscalizar de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hacia el año 2000 se crea la Auditoría Superior de la Federación. Como podemos notar, durante la historia de México, la función de fiscalizar los gastos de gobierno ha estado presente. Esto porque es necesario, incluso para el mismo gobierno, conocer en qué se gastan los recursos y si se hace con eficiencia. En las últimas décadas se ha trabajado para evitar el desvío injustificado de los recursos. ¿Qué podría estar asociado a actos de corrupción para favorecer intereses personales y no públicos, como debe ser en una democracia? Es por ello que para los gobernantes, autoridades y servidores públicos se ha establecido un código de ética al cual deberán apegarse para desempeñar su función, buscando con ello. Todos los servidores públicos tienen la obligación de conducirse de manera adecuada y honesta. En caso de no ser así, existen sanciones que están contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En el capítulo 2 del Código de Ética se habla de los principios federales que se encuentran en los artículos 109, fracción 3 de la Constitución, mientras que en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos contempla la actuación ética y responsable de cada servidor público, así como los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. El capítulo 3 del Código de Ética refiere al respeto con que deben actuar los servidores públicos, cuidando en todo momento los derechos humanos. Su trato debe estar libre de discriminación y ser igual para todas las personas. Asimismo, deben garantizar que hombres y mujeres tengan acceso a las mismas oportunidades, programas y beneficios, e incluso los servidores están obligados a cuidar del entorno cultural y del medio ambiente. También deben mantener una actuación íntegra en el desempeño de sus labores, cooperar entre sí, ser ejemplo y promover el código de ética, actuar con transparencia y rendir cuentas a la sociedad respecto al ejercicio de su empleo. Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos especifica las faltas en las que pueden incurrir los servidores públicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. En el título segundo, capítulo 1 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se habla de las responsabilidades administrativas y obligaciones en el servicio público, entre las cuales se encuentran falta de diligencia, ilegalidad al formular y ejecutar planes, programas y presupuestos, desvío de recursos, facultades e información, descuido de documentos e información, mala conducta y faltas de respeto al público. Conducirse de manera responsable, honesta
y conforme a los principios de legalidad, entre otros, debe ser una conducta que caracterice a nuestros gobernantes, autoridades y servicio público. Asimismo, deben mantener una actuación íntegra en el desempeño de sus funciones, pues si llegaran a ocultar información y actuar de manera deshonesta en el cumplimiento de sus funciones, serían acreedores a sanciones que van desde una amonestación hasta la separación del cargo. Actuar con transparencia y mostrar disposición para informar sobre las decisiones que se toman, sean estas relacionadas con el uso de los recursos públicos o con relación a las actividades realizadas, genera certeza en la ciudadanía de que se está actuando para beneficio de la sociedad. A partir de la rendición de cuentas, cualquier ciudadana o ciudadano puede conocer las acciones de las autoridades y controlar las decisiones públicas, garantizando que nadie abuse de un puesto público y obtenga beneficios personales o familiares. Pongamos un ejemplo. Piensen que ustedes fueran jefes o jefas de familia y que tuvieran que repartir sus ingresos entre todas y todos para que cada quien satisfaga sus necesidades. Les propongo dos opciones. Pueden guardar una parte para los gastos de la casa y el resto repartirlo equitativamente a cada quien. Pueden guardar una parte para los gastos de la casa y dar a cada quien según sus necesidades. Pero después, al estar al frente de la familia, es posible que tengan necesidades propias y quieran guardar una parte. Pero como sabemos, siempre surgen nuevas necesidades, así que tal vez alguien necesite ir al dentista y sea un gasto no considerado. ¿A quién le darían menos esa ocasión? ¿Dónde buscarían el ahorro? Tal vez les gustaría saber que alguien ha ahorrado, o si todas las personas cubren sus necesidades, o si alguien gasta de más. Quien administra recursos debe saber cómo se gastan. Este ejemplo ayuda a comprender por qué, incluso en periodos autoritarios, ha sido importante vigilar el gasto del gobierno. Muy interesante, maestro. Así también podemos saber que un gobierno fuerte tiene más de lo que gasta, pero el ejemplo apenas nos deja ver la necesidad de tener control sobre los gastos. Aún falta explicar por qué la rendición de cuentas ayuda a fortalecer la democracia. Creo que sirve recordar que en la democracia el poder de los gobiernos proviene de la voluntad de las y los ciudadanos. Así es que los gobernantes se deben a la ciudadanía y, para ser más claros, se deben al pueblo, a las y los habitantes de un país. Siendo así, en un periodo de la historia se pensó que los gobernantes debían rendir cuentas al Congreso, pues en este estaban los representantes populares electos por la ciudadanía. Pero recordemos que hay tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿No será mejor que alguien revise la forma en que estos tres poderes ocupan los recursos públicos? No solo el ejecutivo gasta. Algo que debemos comprender entonces es que la fiscalización o revisión de las cuentas públicas debe ser para todas las instituciones. Pero, como todas y todos sabemos, no se puede ser juez y parte. Así es que se puede tener una institución que revise los gastos de todas las instancias de gobierno. La pregunta sería, ¿a quién le puede interesar? Muy bien, Nadia. Se trata del derecho que tienen las y los ciudadanos de saber en qué se gastan los recursos, que son parte de la riqueza de un país. Pongámoslo así, las y los ciudadanos pagan impuestos que son utilizados por las instituciones de gobierno. Las instituciones del gobierno buscan garantizar los derechos de todas y todos. Cuando las instituciones rinden cuentas a la ciudadanía, se puede saber si se gastan los recursos de la mejor manera, si algo se hizo mal y cómo resolverlo.
para contar con mayor información en cuanto al destino que tienen los recursos recaudados por el gobierno a partir del pago de impuestos, veamos y escuchemos un video que nos fue proporcionado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Te has preguntado cosas como ¿por qué pagamos impuestos? ¿Quién decide cómo gastar los recursos que se recaudan? ¿Cómo podemos cuidar la manera en que se gasta ese dinero? Todos pagamos impuestos para contribuir al desarrollo del país y de nuestra comunidad. Por lo tanto, es nuestro derecho saber qué se hace con estos recursos. En primer lugar, nuestros gobernantes presentan un proyecto al Congreso y este decide en qué y cómo se va a gastar ese dinero de manera que genere beneficios para todos, como la construcción de escuelas, la implementación de programas sociales, entre otras iniciativas que mejoran la vida de nosotros como ciudadanos. Tú puedes tener acceso a esta información solicitándolo a la dependencia correspondiente. Si por alguna razón esta se te niega, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se encarga de hacer valer tu derecho, porque la información es poder y todos la podemos conocer. Úsala a favor de México. Por ello, cuando se hace pública la información sobre cómo, cuándo, dónde y para qué se gastan los recursos públicos, las y los ciudadanos pueden participar de mejor manera en la toma de decisiones, haciendo propuestas, exigiendo derechos o eligiendo gobernantes. Así es, maestro. Pero para profundizar más, en esta ocasión tenemos la participación de las maestras Andrea Cajigas y Alejandra Santa Cruz, quienes nos hablarán un poco más sobre las leyes e instituciones que garantizan el derecho a la información. Hola, me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Andrea Cajigas y agradezco la invitación. Sobre el tema de las leyes e instituciones que garantizan el acceso a la información, quiero decirles que nosotros, como mexicanos y mexicanas, le damos a presidente, diputados, senadores, jueces y todo servidor público la oportunidad de tomar decisiones a nuestro nombre y de utilizar los recursos de la nación. Sin embargo, ellos tienen la obligación de rendir cuentas sobre las acciones que realizan y sobre la manera en que utilizan los recursos del pueblo. Como todos sabemos, la Constitución Política de México es la principal ley que rige a la nación y en su artículo 6 establece el derecho a la información y también la obligación que tiene la autoridad, estableciendo en su párrafo 2 lo siguiente. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El artículo también menciona lo siguiente. Toda persona, sin tener que acreditar interés alguno o justificar su utilización, tiene acceso gratuito a la información pública. Los documentos en que consta información pública deben preservarse en archivos administrativos actualizados. La información en posesión de cualquier autoridad u organismo de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y de cualquiera que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad es pública. La información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos
y sus indicadores de resultados deben publicarse en los medios electrónicos disponibles. Resulta interesante conocer que en el artículo 6 de nuestra Constitución se garantiza el derecho a la información. Pero, ¿quiénes pueden solicitar información sobre la forma en que se utilizan los recursos públicos? ¿Qué nos puede decir al respecto, maestra Alejandra? Hola, espero que estén bien. Sobre el tema que estamos abordando, yo iniciaría comentando que según el artículo 6, toda persona puede solicitar información referente a los actos de nuestros servidores públicos. Es decir, ustedes allá en casa también lo pueden hacer. La Constitución es la ley principal y de ella nacen las demás leyes. Así que el artículo 6 constitucional se desprende de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Esta ley establece el procedimiento a seguir en caso de que un ciudadano desee solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información sobre nuestras autoridades. La ley también es fundamental al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales, que debe garantizar el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. ¿Por qué estos dos derechos? Las instituciones públicas tienen información sobre qué se gasta, dónde, cuándo y para qué. También tienen información personal de sus empleados y de las personas a las que atienden. Pongamos por caso una escuela pública en una institución de gobierno que rendir cuentas sobre los recursos que recibe es parte de su diario vivir. También nos comenta en qué se gasta, cómo lo hacen y con qué fines lo hacen. Pero conviene saber quién estudia ahí, de qué edad, cuál es su domicilio, etc. ¿Sirve de algo saber el domicilio de los directivos y de los maestros? Esta información es privada, no tiene relación directa con el cumplimiento de propósito de la investigación. Además, publicarla podría afectar a las personas. Así que posiblemente conviene saber cuántos profesores laboran ahí, cuántos estudiantes asisten, de qué grado son, cuántos turnos, cuántos hombres, cuántas mujeres. Incluso se podría saber el promedio general de aprovechamiento de cada grado, el número de bancas, cuánto cuesta el mantenimiento, etc. Son datos que sirven para conocer si la escuela gasta los recursos de una manera óptima, pero los datos personales deben de ser protegidos. Muchas gracias a las maestras Andrea y Alejandra por ayudarnos a tener más claras las ideas. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene entre sus objetivos garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. Pero este instituto también coordina el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. Así es, Nadia. Este sistema tiene entre sus funciones promover e implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer en igualdad de condiciones el derecho de acceso a la información. Esto es importante porque ya hemos dicho, todas y todos tenemos derecho a conocer la información pública. Estamos por concluir. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido mucho en esta sesión. Como ven, la revisión de cómo se gastan los recursos públicos es una preocupación añeja e importante.
Pero lo más importante ha sido el esfuerzo reciente, porque las y los ciudadanos accedamos a la información pública sobre el funcionamiento del gobierno. Así es, también es importante decir que el derecho al acceso a la información está garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias, por lo que se creó el INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La responsabilidad de que podamos ejercer este derecho es de las autoridades e instituciones, pero es importante que las y los ciudadanos participemos activamente. Esto ayudará a mejorar nuestra sociedad democrática. Les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética de tercer grado. Pueden consultar también la página del INAI. En esta sesión hemos aprendido mucho. Muchas gracias, Nadia, y gracias a las maestras Andrea y Alejandra por su colaboración. Muchas gracias, maestro. Recuerden que aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos la próxima vez aquí en Aprende en Casa. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.